Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: En aquellos días después de esta gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Y entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Y entonces aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca. Pues cuando vean ustedes suceder esto, sepan que Él está cerca, a la puerta. Les aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor. A medida que nos acercamos al final del año litúrgico, que se cierra con la fiesta de Cristo Rey, que será la próxima semana, el próximo domingo, el Evangelio y la liturgia nos presentan algunos discursos apocalípticos. ¿Y qué significa esto? Muchas veces la palabra apocalíptico nos suena únicamente a desastre, a algo que da miedo, a algo que anuncia caos y destrucción. Sin embargo, en realidad es todo lo contrario. Un discurso o un género apocalíptico es un género literario de la Biblia que pretende explicar el mal en el mundo hablándonos de esperanza. Y por tanto es un lenguaje simbólico que explica las crisis. Cuando llega un momento de crisis en el mundo, una crisis económica, una crisis social, una crisis sanitaria como la que acabamos de tener o estamos viviendo aún en la pandemia, la humanidad empieza a dudar, empieza a preguntarse cuál es el sentido de todo aquello, dónde está Dios, por qué ocurren estas cosas. Cuando las guerras empiezan a amenazar o empiezan a tener pues un momento álgido, entonces las personas temen por su futuro. Nosotros empezamos a preguntarnos cuál es el sentido. Es entonces cuando el género apocalíptico es una manera de profetizar dando esperanza y haciendo ver que todo ese caos y todas esas catástrofes o al menos todos esos problemas son el inicio de una nueva manifestación de Dios. Dios está a punto de manifestar su gloria, su poder, su bondad, su amor. Y entonces, con un lenguaje simbólico, se nos promete que no estamos ante el final, sino ante un nuevo inicio de algo bello. Y por tanto, tanto en la primera lectura de hoy del profeta Daniel, claramente apocalíptica, como también en el Evangelio de hoy, se nos dice precisamente eso. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducimos que ya se acerca el verano, dice Jesús. Y entonces cuando vean ustedes que empieza a suceder todo esto, es decir, cuando las cosas parece que se ponen muy mal, quiere decir que se están empezando a poner muy bien. Entonces estamos hablando de que el Hijo del Hombre está a punto de llegar. Dice, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Eso es lo que se quiere decir. En el caso del Evangelio se nos dice, después de esa gran angustia, el sol será tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Obviamente no podemos tomarlo literal, como que se nos van a caer estrellas en la cabeza, sino estamos hablando de que los astros
en la antigüedad eran considerados pues como dioses, como divinidades. Las culturas antiguas consideraban los astros como los que marcaban el ritmo de la vida. De hecho, todavía existe gente, muchísima gente, que lee el horóscopo, por decir algo, ¿no? Que son supersticiones e idolatrías del ser humano desde siempre, pensar que los astros tienen un poder sobre nuestras vidas. Y entonces aquí, ¿qué significa? Que se van a caer del cielo y se van a tambalear. Quiere decir que nuestras idolatrías y esos otros poderes en los que ponemos nuestra confianza, ¿no? Como por ejemplo ahora en la pandemia, la idolatría del dinero, pues se ha visto como la tecnología, todo lo que pensábamos nos daba seguridad, se ha tambaleado o se ha caído y hemos visto que no nos puede dar seguridad. Y entonces todo eso ha fracasado. Y así también, en este caso, Jesús nos está anunciando que cuando veamos que todas nuestras seguridades se vienen abajo, quiere decir que está por iniciar algo nuevo. Y es por eso, y ahí tiene sentido estas frases, estas palabras que vienen después del Señor. El cielo y la tierra pasarán, es decir, todo lo creado pasará, se acaba, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hay algo en lo que podemos aferrarnos y ese algo es el Señor Jesucristo. A Él debemos aferrarnos y Él es ese suelo firme que no se tambalea jamás. Finalmente se nos dice que no pasará esta generación antes de que todo se cumpla. ¿Y qué quiere decir esto? Uno podría decir, no, pues esto ya fracasó, esta palabra justamente no funcionó porque Jesús lo dijo hace 2000 años y no ha ocurrido ese gran final. Pero es que precisamente el Evangelio ha querido decir esta frase, para decirnos que en todas las épocas, en todas las generaciones, esto se cumple. Es decir, que todos debemos vivir independientemente de a quien le vaya a tocar el fin del universo o el fin del mundo. A todos se nos va a acabar, a cada uno al final de nuestra vida, y que todos tenemos que vivir vigilantes e interpretando los signos de la presencia de Dios. A todos nos toca, a todas nuestras generaciones. No es algo para una generación única o exclusiva. Le pedimos hoy al Señor que vivamos llenos de esperanza, aguardando la llegada de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, y pidiendo al Señor que venga a reinar. Que el Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.